Quizá alguna vez te has levantado sintiendo un peso extraño, aún después de haber dormido lo suficiente. Y no se trata solo del cuerpo, es algo más profundo, es el interior, es esa sensación de estar vacío por dentro, de haber entregado demasiado, soportado demasiado, guardado demasiado silencio. Sonríes frente a otros, pero en lo más íntimo percibes que una chispa se va apagando poco a poco. Tal vez te has esforzado por mantenerte firme. Tal vez has repetido «estoy bien», cuando en realidad no lo estás. Continúas cumpliendo con tus deberes, trabajando, sirviendo, cuidando a los demás. Pero por dentro estás exhausto y comienzas a preguntarte si es debilidad espiritual, si Dios se ha alejado o si algo dentro de ti se quebró sin que te dieras cuenta. En este momento quiero acompañarte a reflexionar sobre algo profundo. ¿Qué sucede cuando el corazón está emocionalmente agotado? No como una enseñanza distante, sino como un diálogo guiado por la palabra de Dios, donde podamos hallar claridad, reposo y dirección. Si estas palabras tocan tu interior, te animo a apoyar este mensaje, compartirlo con quien lo necesite y escribir en los comentarios: Dios renueva mis fuerzas. Que no sea solo una frase escrita, sino una súplica sincera. Comencemos juntos este camino espiritual. Parte 1. Cuando el interior pierde fuerzas, el desgaste emocional no es algo reciente. No pertenece únicamente a esta época. Desde los relatos más antiguos de la Escritura, observamos hombres y mujeres de Dios atravesando momentos en los que el alma parecía quedarse sin energía. La Biblia no maquilla el cansancio humano, no muestra figuras invencibles, presenta personas auténticas, con conflictos reales, sostenidas por un Dios verdadero. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, se nos dice que Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ese detalle revela algo esencial. No somos solo materia, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando el alma se agota, todo nuestro ser lo experimenta. El desgaste emocional no siempre aparece en forma de llanto. A veces se manifiesta como indiferencia, irritación constante, falta de entusiasmo, como una bruma interna que nos impide disfrutar aquello que antes nos llenaba de alegría. Desde una perspectiva espiritual, el alma es el centro donde residen emociones, pensamientos y decisiones. Cuando esa dimensión se sobrecarga con preocupaciones, pérdidas, traiciones, frustraciones o exigencias continuas, comienza a debilitarse. El salmista comprendía esta realidad. En el Salmo 42, versículo 11, expresa: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Observa que dialoga consigo mismo. Reconoce su abatimiento. No lo oculta, pero tampoco permite que lo gobierne. Aquí encontramos una verdad importante. El agotamiento emocional no es necesariamente una falta espiritual. Es parte de nuestra condición humana en un mundo quebrantado. Sin embargo, la manera en que respondemos sí tiene consecuencias espirituales. Muchos creyentes sienten culpa por estar emocionalmente cansados. Piensan que deberían ser más firmes, más constantes, más espirituales. Pero incluso Jesús, en su experiencia humana, atravesó momentos de profunda angustia. En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 38, en Getsemaní, Jesús declaró: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». No era debilidad pecaminosa, sino el peso inmenso de lo que enfrentaba. Si el Hijo de Dios pudo expresar una tristeza tan intensa, reconocer nuestro agotamiento no nos hace menos espirituales, nos hace sinceros. El problema no es sentirnos cansados, el riesgo es intentar sobrellevarlo sin ayuda. Vivimos en una cultura que exalta la actividad constante. Se nos impulsa a seguir adelante sin detenernos, a demostrar resistencia.
pero el reino de Dios opera bajo otros principios. En Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, se afirma que Dios fortalece al fatigado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero quienes esperan en el Señor renovarán su vigor. El pasaje no afirma que los creyentes nunca se agotan. Declara que Dios renueva al que está exhausto. Eso significa que el cansancio puede convertirse en el lugar donde experimentamos restauración divina. El desgaste también surge cuando damos continuamente sin recibir descanso espiritual, servir sin reposar, sostener a otros sin ser sostenidos, escuchar sin ser escuchados. Desde el principio, Dios estableció el principio del descanso. En Génesis capítulo 2, versículo 2, vemos que reposó el séptimo día, no por necesidad, sino para dejarnos un modelo. Descansar no es incredulidad, es obediencia. Cuando ignoramos nuestros límites emocionales, entramos en un estado de supervivencia. Y el alma, que necesita comunión con Dios, quietud, reflexión y consuelo, comienza a resecarse. Quizá hoy te sientes como una lámpara cuya llama sigue encendida, pero con una luz débil porque el aceite está por terminarse. Continúas avanzando, pero sin el brillo de antes. Sigues creyendo, aunque con dificultad. Sigues orando, aunque a veces no encuentras palabras. Escucha esto con claridad. Dios no se sorprende por tu agotamiento. Él conoce cómo estás hecho. El Salmo 103, versículo 14, afirma que Él recuerda que somos polvo. Tu Padre Celestial no te observa con reproche por estar cansado, te contempla con misericordia. El agotamiento emocional también puede indicar que has asumido cargas que no te corresponden, culpas del pasado, expectativas de otros, temores por el mañana, responsabilidades que Dios nunca te asignó. Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso». Esa invitación permanece abierta. El cansancio del alma no es sentencia, es advertencia. Es una señal que te llama a regresar a la fuente. Parte 2. El origen espiritual del desgaste interior. Cuando el interior se siente exhausto, no siempre es por falta de empeño, sino con frecuencia por el peso de cargas invisibles. No se trata únicamente de tareas externas, sino de batallas internas que se acumulan con el paso del tiempo. Ideas que se repiten sin cesar, miedos que no encuentran resolución, heridas abiertas, sueños que no se concretan. Todo eso va consumiendo poco a poco la energía del espíritu. La Escritura enseña que el ser humano no fue creado para vivir separado de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús afirma, «Separados de mí, nada podéis hacer». Esta declaración no apunta solo a resultados visibles, habla de la vida interior. Sin una relación constante con Cristo, el alma empieza a debilitarse gradualmente, aun cuando por fuera todo parezca estable. Muchas veces el cansancio emocional surge de intentar sostener la vida con nuestras propias fuerzas. Confiamos en habilidades, disciplina o experiencia. Y aunque todo eso tiene valor, no basta para cargar con el peso profundo de la existencia. El corazón necesita más que métodos, necesita la cercanía de Dios. En Jeremías, capítulo 2, versículo 13, el Señor señala que su pueblo cometió dos faltas: abandonar la fuente de agua viva y construir cisternas agrietadas que no conservan el agua. La imagen es contundente. Cuando buscamos alivio en lugares equivocados, el descanso dura poco. Distracciones, entretenimiento, reconocimiento o logros pueden adormecer el dolor por un momento, pero no restauran el interior. La raíz espiritual del agotamiento también se relaciona con la ansiedad. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7,
se nos anima a no vivir dominados por la preocupación, sino a presentar todo delante de Dios en oración. La inquietud constante funciona como un ruido que nunca se apaga. El corazón permanece en tensión continua y esa presión termina desgastándolo. La ansiedad no siempre aparece como pánico evidente. A veces se manifiesta como preocupación persistente, dificultad para relajarse o sensación permanente de urgencia. El alma no encuentra pausa, y cuando no hay pausa, llega el desgaste. Otro aspecto espiritual importante es la ausencia de límites saludables. Incluso en el servicio cristiano podemos caer en el error de aceptar todo. Deseamos ayudar, cumplir, responder a cada necesidad. Sin embargo, Jesús mismo buscaba momentos de retiro para orar, como se menciona en Lucas, capítulo 5, versículo 16. Si el propio Hijo de Dios apartaba tiempo para estar a solas, cuánto más nosotros lo necesitamos. El agotamiento también puede vincularse con emociones que no han sido procesadas. El Salmo 32, versículos 3 y 4, describe cómo el silencio prolongado frente al dolor hacía que los huesos del salmista se desgastaran. Reprimir sentimientos termina afectando todo el ser. Dios no nos invita a aparentar fortaleza, nos llama a abrir el corazón ante Él. El Salmo 62, versículo 8, exhorta a derramar delante de Él el corazón. Esa es una invitación a la transparencia espiritual. Cuando acumulamos resentimiento, culpa o desilusión sin llevarlos a la presencia de Dios, esas emociones se convierten en peso añadido. El interior comienza a llenarse de cargas invisibles. Existe también una dimensión más profunda, la lucha espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. Recuerda que nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Muchas veces el desgaste está ligado a enfrentamientos prolongados. Resistir tentaciones, soportar pensamientos negativos, enfrentar desánimo constante. Esa contienda puede dejar al creyente agotado. Pero hay una verdad que consuela. Dios no espera que peleemos solos. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, promete acompañarnos, fortalecernos y sostenernos con su mano firme. Sentirse emocionalmente cansado no implica falta de fe. En ocasiones significa que se ha luchado fielmente durante mucho tiempo, y Dios observa cada batalla silenciosa. La gracia divina no solo limpia pecados, también sostiene corazones frágiles. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa afirmación cambia nuestra mirada. La fragilidad no es el final del camino. Puede ser el lugar donde el poder de Dios se revela con mayor fuerza. Imagina un recipiente lleno hasta el borde. Cualquier movimiento adicional hará que se derrame. Así vive muchas veces el alma agotada. Un pequeño inconveniente parece enorme. Una crítica leve hiere profundamente. No es debilidad de carácter, es saturación. Dios entiende esa saturación. Por eso el Espíritu Santo es llamado Consolador en Juan capítulo 14, versículo 26. No solo maestro ni guía, sino consolador. Eso habla de cercanía en medio del desgaste. Otra raíz del cansancio puede ser la pérdida de la perspectiva eterna. Cuando la mirada se fija únicamente en lo temporal, los problemas se agrandan. Sin embargo, Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 nos anima a dirigir la mirada hacia lo de arriba. La esperanza eterna no elimina las pruebas, pero modifica su peso. Lo que hoy parece insoportable adquiere otro significado cuando recordamos que nuestra historia no termina aquí. El alma necesita verdad tanto como reposo. Y la verdad es que no estamos llamados a sostenerlo todo. Solo hay un Salvador, solo un Redentor, solo un soberano. En muchos casos, el agotamiento aparece cuando intentamos asumir un rol que no nos corresponde.
Queremos controlar cada detalle, anticipar cada resultado, solucionar cada problema. Pero Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Confiar no significa inactividad, significa dependencia consciente, es reconocer nuestros límites humanos y permitir que, dentro de ellos, actúe la fidelidad de Dios. Parte 3. Avanzando hacia una renovación constante. Entender el origen espiritual del desgaste es valioso, pero el alma requiere algo más que comprensión. Necesita acciones concretas, decisiones reales, pasos pequeños y persistentes que la conduzcan hacia la restauración. La fe no es solo una idea interior, es un trayecto que se transita cada día. Si te encuentras emocionalmente cansado, el primer movimiento no consiste en esforzarte más, sino en hacer una pausa. El Salmo 46, versículo 10, declara: «Estad quietos y reconoced que yo soy Dios». Esa quietud no significa pasividad absoluta, sino una detención consciente. Es decidir frenar el ruido externo e interno para recordar quién sostiene tu existencia. Muchos viven dentro de una rutina incesante. Cuando algo duele, se ocupan más. Cuando sienten vacío, buscan más distracciones. Sin embargo, la restauración comienza en el silencio, en ese espacio sin apariencias, sin demandas externas, donde el corazón puede respirar con libertad. Piensa en un terreno después de una extensa temporada de siembra. Si no se le permite descansar, pierde su capacidad de producir. Dios estableció ciclos incluso en la creación. En Levítico, capítulo 25, se habla del año de reposo para la tierra. Si el suelo necesita pausa, cuánto más el interior humano. La oración es uno de los caminos más directos hacia la renovación. No necesariamente oraciones extensas o elaboradas. A veces la oración que restaura es un suspiro genuino. Romanos, capítulo 8, versículo 26, afirma que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras cuando no sabemos cómo orar. Eso significa que aun cuando te faltan palabras, el cielo no permanece indiferente. El Espíritu Santo transforma tu agotamiento en intercesión. Otro paso esencial es aprender a soltar cargas específicas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos anima a depositar toda ansiedad sobre Él, porque cuida de nosotros. Depositar implica una acción intencional. No es solo pensar en ello, sino decidir entregarlo. Hazlo de manera concreta. Identifica lo que te está desgastando. Exprésalo en oración. Escríbelo si es necesario. Luego, entrégalo deliberadamente a Dios. Tal vez no desaparezca al instante, pero cambia la postura de tu corazón frente a esa carga. La vida en comunidad también resulta fundamental. El cansancio se intensifica cuando se vive en soledad. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, enseña que debemos ayudarnos a llevar las cargas mutuamente. El diseño divino nunca fue que caminaras aislado. A veces el orgullo o el temor impiden abrir el corazón. Queremos aparentar fortaleza constante, pero la transparencia sana abre camino a la restauración. Cuando compartes tu agotamiento con alguien maduro en la fe, el peso se reduce. La palabra de Dios no es solo contenido doctrinal, es alimento vivo. Mateo capítulo 4, versículo 4, afirma que no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que procede de Dios. El alma fatigada necesita verdad continua. No se trata de cantidad, sino de profundidad. Toma un pasaje y medítalo. Permite que penetre en tu interior. Por ejemplo, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, nos recuerda que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Esa verdad puede sostenerte cuando el día comienza con pesadez.
También es vital establecer límites saludables. Decir no cuando corresponde no es falta de amor, es sabiduría. Jesús mismo no respondió a cada demanda humana. En Marcos capítulo 1, cuando muchos lo buscaban, Él se apartó para orar y luego siguió la dirección del Padre hacia otros lugares. El agotamiento con frecuencia surge de asumir responsabilidades que Dios nunca asignó. Pregúntate con honestidad, ¿estoy siguiendo la guía de Dios o la presión de otros? El descanso físico influye profundamente en el estado emocional. En Primera de Reyes, capítulo 19, cuando Elías estaba agotado y deseaba morir, Dios no inició con una corrección verbal. Primero le proporcionó alimento y reposo. Lo espiritual y lo físico están más conectados de lo que imaginamos. Cuidar el cuerpo no es superficial, es buena administración. Dormir adecuadamente, alimentarse correctamente, mantenerse activo. Son prácticas sencillas que fortalecen el soporte donde habita el alma. Imagina tu corazón como una lámpara de aceite. Cada jornada consume energía. Si no se repone el aceite, la llama pierde intensidad. La oración, la escritura, el descanso y la comunión son maneras de rellenar ese depósito. También es imprescindible renovar la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos llama a no ajustarnos al molde de este mundo, sino a experimentar transformación mediante la renovación del entendimiento. Muchos pensamientos que nos desgastan no provienen de la verdad divina, sino de expectativas irreales o ideas repetidas. Detecta esos pensamientos. ¿Te repites que nunca es suficiente, que debes hacerlo todo perfecto, que no puedes fallar? Esos mensajes erosionan el interior. Sustitúyelos con la verdad de Dios. Tu identidad no depende de tu desempeño, sino de tu vínculo con Cristo. Efesios capítulo 1 nos recuerda que somos aceptados en el amado. Esa aceptación viene antes de cualquier logro. Un paso adicional es practicar gratitud intencional. El agotamiento fija la atención en lo que falta. La gratitud dirige la mirada hacia lo que permanece. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos anima a dar gracias en todo. La gratitud no niega el sufrimiento, pero evita que monopolice la perspectiva. Visualiza tu alma como un jardín. Si solo observas las zonas secas, olvidarás que aún hay flores creciendo. La restauración implica regar de manera consciente lo que sigue vivo. Por último, aprende a recibir. Muchos están acostumbrados a dar, pero no a aceptar apoyo, descanso o afecto. La humildad incluye reconocer nuestra necesidad. Santiago capítulo 1, versículo 5, enseña que si alguien necesita sabiduría, la pida a Dios. Pedir es un acto de dependencia y confianza. Parte 4. Cuando los héroes de la fe también sintieron el peso del cansancio. Con frecuencia creemos que el desgaste emocional es sinónimo de poca espiritualidad, como si quienes caminan con Dios nunca atravesaran etapas de fatiga interior. Sin embargo, al examinar con detenimiento las Escrituras, encontramos una realidad profundamente humana. Incluso los grandes referentes de la fe vivieron jornadas de sombra. Considera a Elías, un profeta valiente, un hombre cuya oración cerró los cielos, que confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, que presenció fuego descendiendo desde lo alto, y aún así, después de uno de los momentos más impactantes de su ministerio, cayó en un estado de profundo agotamiento. En Primera de Reyes, capítulo 19, tras las amenazas de Jezabel, Elías huyó hacia el desierto. Allí, bajo un enebro, expresó su deseo de morir. Dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida». No hablaba un incrédulo, sino un siervo exhausto. Observa el escenario. No estaba desanimado por falta de poder divino, estaba drenado por la presión continua, la persecución
y el temor acumulado. El cansancio puede aparecer incluso después de grandes triunfos. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? No lo reprendió con severidad, no lo acusó de incredulidad. Primero le concedió descanso, luego envió un ángel con alimento y agua, restauró su cuerpo antes de tratar su espíritu. Después lo condujo a una cueva y se manifestó no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Dios no solo corrigió a Elías, lo levantó con delicadeza. Ahora piensa en David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, guerrero, rey, poeta. Sin embargo, muchos de sus salmos surgieron de momentos de profunda fatiga emocional. En el Salmo 13 pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Es una expresión cargada de desgaste. No es rebeldía, es angustia. En el Salmo 31 confiesa que su vida se consume de tristeza y sus años de suspiros. David no escondía su cansancio, lo llevaba ante Dios. Convertía su dolor en plegaria, transformaba su quebranto en adoración sincera. Y en medio de su lamento siempre regresaba a la confianza. El salmo iniciaba con aflicción, pero concluía con esperanza. Esto nos enseña algo esencial. El agotamiento no marca el final, puede formar parte del crecimiento espiritual. También encontramos a Moisés, conductor de un pueblo complejo, responsable de decisiones trascendentales, intercesor constante. En Números, capítulo 11, versículos 14 y 15, le confiesa a Dios que no puede cargar solo con todo el pueblo. Se siente superado. Te resulta cercano esa sensación de que el peso es excesivo, que las demandas sobrepasan tus fuerzas. La respuesta divina fue proveer apoyo. 70 ancianos fueron designados para compartir la responsabilidad. Dios no siempre quita la carga. En ocasiones la reparte. Incluso el apóstol Pablo experimentó momentos de extrema presión. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, menciona una tribulación tan intensa que perdió la esperanza de seguir con vida. El mismo hombre que habló de gozo atravesó temporadas de profunda aflicción. Pero añade algo decisivo. Aquello sucedió para que dejara de confiar en sí mismo y aprendiera a depender de Dios, que resucita a los muertos. El cansancio lo condujo a una confianza más profunda. Imagina a estos hombres en sus momentos más vulnerables. No en medio de milagros ni victorias, sino en la soledad del desierto, en la penumbra de una cueva, bajo la presión de una multitud exigente. En esos escenarios, Dios permaneció presente. La Biblia no es un relato de perfección humana, sino de fidelidad divina en medio de la fragilidad. También Jesús, en su experiencia humana, atravesó instantes de carga intensa. En Getsemaní, su sudor fue como gotas de sangre. Declaró que su alma estaba profundamente triste hasta la muerte. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor muestra que el Hijo asumió el peso del abandono para que tú no lo experimentes espiritualmente. Si ellos atravesaron agotamiento y Dios no los dejó, entonces tu cansancio no te excluye, no te aparta del llamado, no te convierte en un creyente inferior. Hay algo más digno de notar. En cada caso el desgaste fue un punto de cambio. Elías recibió una nueva misión. David fortaleció su confianza. Moisés aprendió a compartir responsabilidades. Pablo profundizó su dependencia. El cansancio puede convertirse en un espacio de transformación. Piensa en el metal expuesto al fuego. El calor lo vuelve moldeable. El desgaste emocional, aunque doloroso, puede suavizar el corazón y hacerlo más atento a la voz de Dios. Quizá has interpretado tu debilidad como fracaso, pero en el reino de Dios, la debilidad es terreno fértil para la gracia. Cuando reconoces tus límites, permites que Dios actúe con mayor libertad.
Observa que ninguno de ellos fue abandonado en su momento de agotamiento. Dios intervino de distintas maneras, pero siempre intervino. A veces con provisión práctica, otras con dirección clara, otras con consuelo silencioso. En parte 5, cuando la gracia abraza al corazón cansado, imagina a una mujer que cada mañana se levanta antes que todos en su hogar. Prepara los alimentos, organiza cada detalle, cumple con su jornada laboral, escucha las preocupaciones de sus hijos y atiende las necesidades de su esposo. Nadie la observa cuando llora en silencio al quedar la casa en calma. Ama con profundidad, pero por dentro se siente vacía. No ha dejado de confiar en Dios, aunque su fe parece una llama pequeña resistiendo el viento. Un día, en medio de ese desgaste acumulado, abre la Biblia casi por costumbre. Sus ojos se detienen en Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él fortalece al cansado. No es la primera vez que lo lee, pero esta vez no lo procesa solo con la mente, sino con el corazón. Y por primera vez en mucho tiempo deja de fingir fortaleza. Simplemente ora: Señor, estoy agotada. No hubo señales extraordinarias. No ocurrió nada espectacular. Sin embargo, algo empezó a moverse en su interior. Decidió hablar con una amiga madura en la fe. Pidió apoyo práctico en ciertas responsabilidades. Separó 15 minutos diarios para estar en silencio con Dios. Decisiones pequeñas. Y poco a poco, la fuerza comenzó a regresar. Ahora imagina a un hombre que durante años ha sostenido a su familia. Ha enfrentado fracasos económicos, pérdidas y desilusiones. Siempre fue el fuerte, el que no se quiebra. Pero en secreto siente que ha llegado al límite. Su mente no descansa. La preocupación lo acompaña incluso al dormir. Un domingo escucha una enseñanza basada en Mateo, capítulo 11, donde Jesús invita a los cargados a acercarse a Él. Por primera vez, comprende que esa invitación también es para Él. No solo para quienes muestran debilidad visible, sino para los fuertes que están exhaustos. Esa semana decide orar de otra manera, no exigiendo respuestas inmediatas, sino entregando el control. Cada mañana repite: confío en ti. Y aunque las circunstancias no cambian de inmediato, su interior empieza a estabilizarse. Descubre que la paz no depende de la ausencia de dificultades, sino de la presencia de Dios. Piensa también en un joven comprometido en su iglesia, siempre dispuesto, siempre disponible. Pero su motivación comenzó a deteriorarse. Ya no servía por amor, sino por presión. Temía decepcionar, temía admitir que necesitaba descanso. Un día, leyendo Marcos, capítulo 6, versículo 31, encontró las palabras de Jesús a sus discípulos: venid aparte a un lugar desierto y reposad un poco. Entendió que incluso el servicio requiere pausas. Conversó con sus líderes, tomó un tiempo para renovarse espiritualmente y regresó con un corazón restaurado. Estas historias podrían reflejar la tuya. No son relatos de prodigios impactantes, sino de procesos silenciosos, de personas que eligieron no esconder su desgaste, sino presentarlo delante de Dios. La restauración no siempre llega como un estallido emocional. Muchas veces se parece al amanecer, lento, progresivo, casi imperceptible al inicio, pero firme. Imagina un pozo que ha permanecido seco por largo tiempo. Parece inútil, pero bajo la superficie el agua comienza a acumularse nuevamente. Así actúa la gracia, invisible al principio, evidente con el paso del tiempo. También existen historias donde el agotamiento marcó un giro profundo. Una mujer acostumbrada a complacer a todos descubre que necesita establecer límites. Un hombre que nunca expresó lo que sentía aprende a hablar con sinceridad ante Dios. Un creyente que basaba su identidad en su rendimiento comprende que es amado simplemente por ser hijo.
El desgaste puede desenmascarar ídolos ocultos, puede evidenciar áreas donde buscábamos aprobación humana más que la divina, puede revelar dependencias equivocadas. Pero cuando esas revelaciones se entregan a Cristo, se transforman en oportunidades de crecimiento. Quizá tu historia aún no tiene un desenlace visible. Tal vez estás atravesando el proceso, pero recuerda que todo proceso en manos de Dios tiene propósito. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo afirma que aunque el exterior se desgasta, el interior se renueva día tras día. Esa renovación es real, no es solo lenguaje simbólico, es la obra continua del Espíritu. Imagina tu alma como una casa antigua. Con el tiempo se acumula polvo, aparecen grietas, ciertos espacios quedan descuidados. Restaurar no significa derribarla, sino limpiarla, repararla y fortalecerla. Dios no te descarta, te renueva. Algunos descubren en su agotamiento la necesidad de simplificar su vida. Reducen compromisos innecesarios, reordenan prioridades, retoman disciplinas espirituales olvidadas. Otros hallan sanidad al perdonar heridas del pasado que seguían drenando energía emocional. La gracia no solo consuela, también transforma. Existen testimonios donde el cansancio condujo a una dependencia más profunda. Personas que antes oraban solo en momentos puntuales, ahora viven en diálogo constante con Dios. Personas que temían mostrarse vulnerables comprenden que la verdadera fortaleza nace de la honestidad. Tal vez hoy no puedes afirmar que estás completamente restaurado, pero puedes decir que estás avanzando. Y eso ya es esperanza. Imagina que dentro de algunos meses miras hacia atrás. Recuerdas este periodo como el momento en que tocaste fondo emocionalmente, pero también como el tiempo en que aprendiste a depender de Dios de una manera nueva y más profunda. Parte 6. Aprender a vivir desde el reposo y no desde la exigencia constante. La renovación del alma no es un episodio aislado. Es el inicio de una forma distinta de existir. Muchos experimentan un momento de alivio espiritual, pero luego vuelven al mismo ritmo que los llevó al desgaste. Por eso es fundamental aprender a moverse desde el descanso y no desde la presión permanente. El reposo bíblico no implica inactividad absoluta, significa actuar sostenido por la paz de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículo 9, se menciona que permanece un descanso para el pueblo de Dios. Ese descanso no es únicamente físico, es una confianza profunda en la obra completa de Cristo. Cuando entiendes que tu valor no está determinado por tu rendimiento, comienzas a vivir con menos ansiedad. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, enseña que la salvación es por gracia y no por obras. Esa verdad también transforma la vida cotidiana. No necesitas ganar el amor de Dios cada jornada, ya eres amado. Uno de los principios más importantes es establecer un ritmo saludable. Jesús vivía con propósito, pero no con prisa desordenada. Se movía entre multitudes, pero también se detenía para atender a una sola persona. No reaccionaba impulsivamente ante cada demanda externa. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy viviendo con intención o simplemente respondiendo a urgencias continuas? La urgencia constante desgasta el interior. Otro fundamento esencial es practicar la conciencia permanente de la presencia de Dios. No limitar tu relación con Él a momentos formales, sino aprender a reconocerlo en medio de lo cotidiano. Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice que todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor. Eso convierte incluso las tareas sencillas en actos de comunión. Mientras trabajas, cocinas o conduces, puedes mantener una conciencia serena de que Dios está contigo. Esa percepción reduce la sensación de aislamiento interior. También es necesario recuperar el hábito del descanso semanal.
no como una carga religiosa, sino como un regalo protector. Separar tiempo sin productividad ni exigencias simplemente para restaurar el alma. En Éxodo, capítulo 20, el mandamiento del día de reposo fue dado para cuidado, no para opresión. El agotamiento con frecuencia aparece porque vivimos sin pausas reales, siempre conectados, siempre disponibles. Pero el alma requiere espacios de silencio. Otro consejo práctico es aprender a examinar los pensamientos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No cada idea que cruza tu mente merece permanecer. Cuando el desgaste emocional se combina con pensamientos negativos repetidos, el cansancio aumenta. Identifica esas ideas y pregúntate, ¿esto refleja la verdad de Dios o solo mis temores? Sustituye la crítica constante hacia ti mismo por la verdad bíblica. No eres definido por tus errores ni reducido a tus fracasos. Eres hijo o hija de Dios. El perdón también libera una carga profunda. El resentimiento actúa como un peso invisible que el corazón transporta diariamente. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Nos anima a perdonarnos mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo. Perdonar no siempre implica reconciliación inmediata, pero sí significa renunciar al deseo de venganza. Ese acto libera energía emocional antes atrapada en el dolor. Otro aspecto vital es reconocer pequeñas victorias. El agotamiento suele concentrarse en lo que falta o en lo que salió mal. Pero valorar avances, aunque sean mínimos, fortalece el ánimo. Imagina tu vida como una caminata extensa. Si solo miras lo que falta por recorrer, te desanimarás. Pero si observas también el camino ya avanzado, hallarás impulso para continuar. La gratitud diaria es una herramienta poderosa, no para negar la dificultad, sino para equilibrar la perspectiva. Cada día puedes identificar al menos una señal de la fidelidad de Dios, un instante de paz, una conversación significativa, una respuesta sencilla a una oración. Cuidar relaciones sanas también es esencial. Proverbios capítulo 13, versículo 20, enseña que quien camina con sabios se vuelve sabio. Rodéate de personas que edifiquen y no de aquellas que constantemente drenan tu energía. Establecer límites en relaciones dañinas puede ser un acto de obediencia. No estás llamado a permanecer expuesto a dinámicas que destruyen tu tranquilidad. La adoración es otra fuente profunda de renovación. No solo cantar, sino contemplar quién es Dios. Cuando elevas la mirada hacia su grandeza, tus cargas encuentran una nueva perspectiva. El Salmo 121 inicia diciendo: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. La adoración cambia el enfoque del problema hacia el proveedor. También es importante aceptar que habrá jornadas difíciles incluso en medio del proceso de restauración. No cada día se sentirá ligero. Eso no significa retroceso, sino humanidad. La perseverancia tranquila es clave. No una batalla agresiva contra ti mismo, sino una decisión constante de regresar a la fuente cada vez que te sientas débil. Parte 7. Una familia que aprende a sostenerse mutuamente. El desgaste emocional se intensifica cuando se atraviesa en aislamiento. El corazón fue creado para la comunión. Desde el inicio, en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios afirma que no es bueno que el hombre esté solo. Esta declaración no se limita al matrimonio, revela un principio más amplio. La vida espiritual prospera dentro de la comunidad. Muchos aman a Dios sinceramente, pero cuando se sienten débiles, optan por aislarse. Tienen miedo de ser juzgados. Temen parecer poco espirituales. Entonces sonríen en público mientras por dentro se desgastan.
Sin embargo, la iglesia no fue concebida como un escenario para mostrar fortaleza, sino como un cuerpo donde cada miembro apoya al otro. Primera de Corintios, capítulo 12, describe a la iglesia como un cuerpo compuesto por muchos miembros. Si uno sufre, todos sufren con él. Esa imagen es profunda. No somos partes independientes, somos componentes de una estructura viva. Piensa en un brazo intentando sostener un peso excesivo sin la ayuda del resto del cuerpo. Tarde o temprano fallará, pero cuando todo el cuerpo coopera, la carga se reparte. Así funciona la comunidad cristiana. El cansancio emocional encuentra alivio cuando se comparte. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos anima a confesar nuestras faltas unos a otros y a orar mutuamente para recibir sanidad. La confesión no se limita a faltas graves, también incluye debilidades y cargas. Expresar lo que pesa trae sanidad, guardarlo prolonga el desgaste. En Hechos, capítulo 2, vemos a la iglesia primitiva compartiendo la vida, perseverando en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No vivían una fe aislada, sino una fe compartida. Cuando permites que otros conozcan tu realidad, incluso en medio del cansancio, experimentas el amor de Dios de una manera nueva. En ocasiones, la respuesta divina llega a través de un hermano que escucha, de una hermana que intercede, de un líder que orienta. La comunidad no elimina todas las dificultades, pero evita que cargues solo. También estamos llamados a ser apoyo para otros. Tal vez hoy te encuentras un poco más firme que ayer. Eso puede convertirte en instrumento de gracia para alguien más fatigado. Romanos, capítulo 15, versículo 1, enseña que los fuertes deben ayudar a llevar las debilidades de los más frágiles. El reino de Dios opera con apoyo mutuo. Hoy recibes, mañana ofreces. Hoy eres sostenido, mañana sostienes. Imagina una fogata en medio de la noche fría. Si apartas una brasa encendida del fuego, lentamente perderá su calor. Pero si permanece junto a las demás, conservará su intensidad. Así ocurre con el creyente que se aísla. La familia espiritual también brinda un espacio seguro donde descansar sin temor. No todos los entornos reflejan salud, pero cuando una comunidad encarna el carácter de Cristo, el agotado halla refugio. Jesús mismo vivió en comunidad. Siendo el Hijo de Dios, eligió caminar con discípulos, compartió mesa, diálogo e incluso su angustia. En Getsemaní pidió a sus discípulos que velaran con él. Ese momento muestra que aún en su prueba más intensa buscó compañía humana. Esto nos enseña que pedir apoyo no es señal de debilidad espiritual, es seguir el ejemplo de Cristo. En ocasiones, el desgaste dentro de la iglesia surge cuando confundimos servicio con identidad. Cuando creemos que somos valorados solo por lo que hacemos y no por quienes somos. Pero una comunidad sana afirma la identidad antes que el rendimiento. Efesios, capítulo 4, versículo 16, habla de cómo todo el cuerpo, bien unido y conectado, crece y se edifica en amor. El crecimiento ocurre donde existe conexión. Si te sientes agotado, quizás sea el momento de acercarte a alguien de confianza. No es necesario abrir tu corazón ante todos, pero sí compartirlo con alguien maduro espiritualmente. Esa conversación puede marcar el inicio de restauración. También es fundamental cultivar relaciones donde puedas ser auténtico, donde no necesites impresionar, donde puedas decir estoy cansado sin sentir vergüenza. La iglesia no es una galería de perfección, es un lugar de restauración. Imagina una familia donde cada miembro aparenta estar bien mientras todos luchan en silencio. Esa familia se debilita, pero cuando la verdad se comparte con amor, la unidad se fortalece. El cansancio emocional puede convertirse en un puente de conexión. Al compartir tu historia, otros hallan valor para compartir la suya.
se crea un ambiente donde la gracia circula con mayor libertad. Y en medio de esa dinámica Dios es glorificado. Parte 8. Cuando el desgaste se transforma en misión compartida. El cansancio emocional, cuando se expone a la luz, en lugar de ocultarse en la sombra, puede convertirse en algo inesperado, un medio de crecimiento para todos. Aquello que parecía una fragilidad individual puede llegar a ser un puente de empatía, comprensión y madurez espiritual dentro de la comunidad. Con frecuencia pensamos que nuestra lucha es solitaria, diferente a la de los demás, imposible de entender. Pero cuando alguien se atreve a expresar «estoy agotado», se abre una puerta invisible. Otros, que guardaban silencio, sienten alivio. Descubren que no caminan solos, y esa identificación fortalece la unidad. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo enseña que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que luego podamos consolar a quienes atraviesan aflicciones. Observa el ciclo. Primero recibimos consuelo, después lo ofrecemos. El dolor que ha sido transformado se convierte en servicio. Imagina una cadena cuyos eslabones fueron moldeados bajo presión. No es la ausencia de tensión lo que fortalece el metal, sino el proceso correcto en el fuego adecuado. Cuando Dios trabaja en un corazón cansado, no solo lo restaura, lo prepara para comprender a otros con mayor profundidad. Quizá tu etapa de agotamiento no fue casualidad. Tal vez fue una escuela silenciosa donde aprendiste compasión, donde entendiste la vulnerabilidad humana, donde reconociste que todos dependemos de la gracia. Una iglesia madura no es aquella donde nadie atraviesa dolor, sino aquella donde el dolor no se enfrenta en soledad. Gálatas capítulo 6, versículo 2, vuelve a recordarnos la importancia de llevar las cargas unos de otros. Esto no es una actitud pasiva, implica cercanía, escucha sincera, oración intencional y apoyo práctico. Cuando una comunidad aprende a reconocer el cansancio sin señalarlo, se convierte en refugio. Y un refugio no es perfecto, es seguro. Piensa en un hospital improvisado en medio de un campo de batalla. No es lujoso ni cómodo, pero es indispensable. Allí, los heridos reciben atención urgente. Así debe funcionar la iglesia en tiempos de desgaste colectivo. En temporadas de crisis, sea social, económica o personal, el agotamiento deja de ser individual y se vuelve compartido. En esos momentos, la unidad adquiere un valor aún mayor. Efesios capítulo 4, versículo 32, nos exhorta a practicar la bondad y la misericordia entre nosotros. La misericordia implica sensibilidad hacia el cansancio del otro. A veces la restauración comunitaria comienza con gestos simples, una llamada inesperada, un mensaje de ánimo, una oración sincera al terminar el servicio, una visita oportuna. No subestimes el impacto de esos actos. El agotamiento compartido también puede llevar a replantear prioridades como comunidad. Tal vez sea necesario reducir actividades secundarias para centrarse en lo esencial. Quizá sea tiempo de dar mayor espacio a la oración que a la programación. En Hechos, capítulo 6, cuando surgieron tensiones relacionadas con la distribución de alimentos, los apóstoles reorganizaron responsabilidades. No ignoraron la dificultad, la enfrentaron con sabiduría. Así la comunidad creció con equilibrio. La unidad espiritual no implica que todos sientan lo mismo al mismo tiempo. Cada persona vive procesos distintos. Pero cuando el amor es genuino, el cansancio deja de ser motivo de vergüenza. También debemos recordar que el enemigo intenta usar el desgaste para sembrar división. Quien está emocionalmente frágil puede ser más susceptible a malentendidos o conflictos. Por eso, la gracia debe abundar. Colosenses, capítulo 3, versículo 13, nos llama a soportarnos y perdonarnos mutuamente.
Soportar aquí no significa tolerar con fastidio, sino sostener con paciencia. Imagina una cuerda formada por múltiples hilos entrelazados. Un solo hilo se rompe con facilidad, pero cuando están unidos, la resistencia aumenta. Así la unidad en medio del cansancio fortalece el tejido espiritual. Además, compartir testimonios de restauración alimenta la esperanza común. Al escuchar cómo Dios renovó a alguien más, el corazón fatigado encuentra ánimo. Quizá tú todavía estás en proceso, pero alguien necesita saber que decidiste continuar. Esa determinación ya es un mensaje poderoso. La comunidad también debe aprender a honrar el descanso de los demás. No presionar para que alguien regrese rápidamente al servicio. No exigir productividad constante. Celebrar que alguien tomó tiempo para sanar. Jesús afirmó en Juan capítulo 13, versículo 35, que el amor entre sus discípulos sería la señal distintiva. Ese amor incluye paciencia con quienes están agotados. El desgaste puede convertirse en misión compartida cuando lo miramos con ojos de gracia. No como obstáculo, sino como oportunidad para profundizar vínculos. Imagina una congregación donde alguien pueda decir con libertad: esta semana fue pesada, y escuchar como respuesta: estamos contigo. Ese ambiente transforma corazones. Cuando el Espíritu Santo actúa en una comunidad, la restauración individual se multiplica y se convierte en bendición colectiva. Parte 9. Una esperanza que trasciende todo agotamiento. Hemos reflexionado sobre el cansancio del alma, sus raíces, sus procesos y la restauración tanto personal como comunitaria. Ahora es necesario dirigir la mirada hacia una verdad que sostiene todo lo anterior. Nuestra esperanza no se limita a esta existencia. El desgaste emocional, aunque profundo y real, es pasajero. No determina el destino final del creyente. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, encontramos una promesa firme. Dios enjugará toda lágrima, y ya no existirá muerte, ni llanto, ni dolor. No es una metáfora poética, es una garantía divina. El peso que hoy oprime tu corazón no será eterno. La vida incluye pruebas. Jesús mismo lo expresó en Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Allí vemos el equilibrio perfecto. No se niega la dificultad, pero se afirma la victoria. El agotamiento forma parte de la experiencia humana en un mundo quebrantado. Sin embargo, el triunfo definitivo fue asegurado en la cruz y confirmado con la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, proclama gratitud a Dios, que nos concede la victoria por medio de Jesucristo. Esa victoria no significa ausencia de desgaste, sino triunfo final sobre todo aquello que intenta apagar la esperanza. Imagina el cierre de una jornada extensa. Caminaste bajo el sol, superaste obstáculos, sentiste debilidad. Finalmente llegas a casa, te sientas, descansas, respiras con profundidad. La tensión se disipa. La eternidad junto a Cristo es ese reposo definitivo. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3 nos anima a fijar la mirada en Jesús, considerando todo lo que soportó, para que nuestro ánimo no se agote hasta rendirse. Contemplar a Cristo fortalece el interior. Al recordar que Él soportó la cruz por amor, entendemos que nuestro cansancio no pasa desapercibido en el cielo. Él conoce el peso del dolor, experimentó angustia, comprende nuestra fragilidad. La esperanza eterna no es evasión de la realidad, es perspectiva. Nos permite atravesar temporadas difíciles sabiendo que no representan el final de la historia. Romanos, capítulo 8, versículo 18, afirma que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria futura. Pablo no minimiza el dolor, lo coloca
frente a algo infinitamente mayor. El agotamiento puede nublar la visión y hacerte pensar que nada cambiará, pero la esperanza cristiana no se apoya en emociones fluctuantes, sino en promesas inquebrantables. Y las promesas de Dios permanecen firmes. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, se habla de una tribulación momentánea que produce un eterno peso de gloria incomparable. Lo que hoy parece inmenso será comprendido como parte de un propósito mayor. Imagina que atraviesas un túnel largo y oscuro. Mientras avanzas, parece interminable, pero al final hay luz. Y esa luz no es ilusión, es real. Cristo es esa luz. El desgaste no tiene la palabra final. La palabra final pertenece a la fidelidad de Dios. Quizá hoy no tienes fuerzas para correr. Está bien, camina. Si caminar resulta difícil, avanza despacio. Si solo puedes susurrar una oración, ese susurro llega al cielo. No necesitas exhibir fortaleza extraordinaria, necesitas permanecer. Isaías, capítulo 40, versículo 31, declara que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperar no es inactividad, es confianza activa. Es decidir seguir creyendo aun cuando no comprendas todo. Esta verdad puede transformar tu perspectiva. Tu cansancio no indica abandono divino. Es un escenario donde la gracia puede manifestarse con mayor claridad. Imagina que en la eternidad miras hacia atrás y recuerdas este tiempo como la etapa en la que aprendiste a depender de Dios con mayor profundidad, donde comprendiste tus límites, donde descubriste que la verdadera fortaleza nace de la rendición. La esperanza eterna no elimina la necesidad de cuidado en el presente. Continúa orando, continúa descansando, continúa buscando comunión, pero hazlo con la certeza de que tu historia está segura en manos del Redentor. Si hoy te encuentras emocionalmente exhausto, no estás fuera del propósito divino, estás en proceso, y el autor de tu fe no abandona la obra que inició. Permite que esta verdad resuene en tu interior. Dios renueva mis fuerzas.